Bueno, arrancábamos este Noti con una información que nos golpeaba tanto como a ustedes, porque nos habíamos enterado poquitos minutos antes del aire de la muerte de Calabrese, del querido Cala, y realmente no lo podemos creer. 61 años, compañero del canal, vecino en el horario. Nos cruzábamos habitualmente todos los con él, días. en los pasillos, en maquillaje, todos los días, en vestuario, y realmente siempre con muy buena onda. El querido Cala, que bueno, es poco lo que se sabe hasta ahora, lo encontraron descompensado en su casa, pudieron llegar a trasladarlo hasta el Hospital Fernández, donde nada pudieron hacer los médicos, terminó muriendo esta mañana. Hace poquito, esto ocurrió hace poco, nos estamos enterando junto a ustedes y realmente estamos todos muy mal, muy consternados. En todo el canal, por supuesto, ¿no? Un compañero muy, muy querido y además hay una conmoción muy grande, no solo en la tele, sino también en su ámbito natural, que es en el mundo de la cocina, el mundo de las escuelas de cocina, del curso o la carrera de chef, que se ha transformado en algo tan importante en Argentina y donde Cala era referente. Lo contábamos hace un ratito junto a Gato Dumas, tal vez pionero en esta cuestión de cocinar, de enseñar a cocinar y después de hacer eso en la tele para tanta gente que se empezó a interesar en esta cuestión de la mano del talento de estos cocineros, pero también del carisma que tenían al momento de plantarse frente a cámara, ¿no? Sí, él siempre contaba que su vocación por la cocina había comenzado por lo menos hacía 40 años y decía que siempre sentía ese olor a estofado que provenía de la cocina de su abuela o de su mamá y que, bueno, había sido el leitmotiv justamente de su vida. Y lo transmitía, lo ese transmitía olorcito que sentíamos nosotros también todos los días acá, ¿no? Y que te daban en ganas los de pasar y pasillos. decirle, convidame un poco, bueno, que de hecho muchos de nosotros, de nuestros compañeros también lo hacíamos. Familia Hay italiana. mucho dolor en el canal, ¿no? No solo en su grupo ahí directo de trabajo del programa, sino en todos los sectores a medida que se van enterando de esta triste noticia. Claro, sus compañeros durante mucho tiempo en Cocineros Argentinos, realmente fue un programa, es un programa, pero es un programa que en la grilla de la TV pública siempre se destacó y se destaca. Desde hace un tiempo sin Calabrese, que estuvo un año alejado de la tele y desde hace más o menos 2 años estaba en la pantalla de Canal 9, al frente de Qué Mañana. Realmente es muy impactante la noticia, no lo podemos creer, ¿no? Me imagino sus compañeros de programa que se habrán enterado hace un ratito, igual que nosotros, cómo están en este momento, porque realmente era un tipazo, ¿no? Así como lo veías en la tele, bonachón, tranquilo, para explicar, muy didáctico también a la hora de enseñar las recetas y bueno, de repente esta noticia que por supuesto sorprende porque no era algo esperado o esperable. Una persona muy ¿no? joven, 61 años. 61 años, sí, pero no, imagínate, bueno, hasta ahora la razón es un paro cardíaco, así que es absolutamente sorpresivo. Te repito, lo llevaron al Hospital Fernández, donde hicieron maniobras de reanimación, los médicos hicieron lo imposible, pero lamentablemente no pudieron sacarlo de esa situación y en la madrugada finalmente se confirmó su muerte. Se había descompensado en su casa, pero llegaron a acercarlo hacia el Hospital Fernández, donde finalmente terminó muriendo. No pudieron hacer nada. No, en realidad él no iba a ser cocinero. Digamos, ese olor a estofado que dice ahora, por supuesto que lo llevó a ser cocinero, pero en un principio había comenzado la carrera de medicina. Y de hecho no se sentía a gusto y él contó en algún momento que iba a comer generalmente al restaurante del Gato Dumas y ahí lo veía y ahí charlaba y ahí conversaba y ese fue su primer acercamiento con el gato y con la cocina hasta que bueno, se fue metiendo poquito a poquito y descubrió esta otra faceta que lo hizo recorrer durante 40 años
los mejores restaurantes y los platos más exquisitos. Bueno, vivía en Palermo, con lo cual lo llevaron rápidamente al Hospital Fernández, pero no pudieron hacer nada. Como te decía, su situación ya era muy, muy grave y las tareas de reanimación no dieron resultado. Fue un precursor y fue innovador absolutamente en todo lo que emprendió, ya sea junto a Gato Dumas, en esto de enseñar, de poner a un chef en la categoría de un profesional de un nivel de cualquier otra carrera, ¿no? Realmente en ese sentido un innovador. Pero también en la tele, con el programa Cocineros Argentinos, que hace 15 años está y que había de alguna manera empezado a partir de su irrupción en la TV pública. Después, y reinstaló ¿no? el género de la cocina, porque recordemos que tras la muerte del Gato Dumas hubo un vacío ahí. Hubo un vacío con respecto a la cocina como entretenimiento en la televisión. Y fue con Cocineros Argentinos que de alguna manera vuelve el auge. Se convirtió en un programa mítico de la televisión pública con muy buenos niveles de rating. Y lo reinstaló a Cala en un lugar... El programa más visto de la televisión pública. Claro, totalmente, totalmente. Lo reinstaló a Cala y reinstaló el género. Ahí comenzaron un montón de programas de cocina después de la irrupción de Cocineros Argentinos. Bueno, hay algunos detalles, por supuesto, la familia está muy consternada. Él vivía en Tigre, yo recién te había dicho estaba en Palermo, pero bueno, estaba en la casa de la hija, donde solía estar cuando tenía que grabar desde muy temprano, y entonces, bueno, como la hija vive en Palermo, está muy cerquita del canal. Sí, Hoy cerquita. tenía que grabar temprano, Dani, claro. por eso justamente se había quedado en la casa de la hija. Los viernes estaban grabando para adelantar programas. Exactamente, desde muy temprano. Y entonces solía quedarse en la casa de la hija, que vive a pocas cuadras del canal, en Palermo. Y bueno, ahí es donde se sintió mal. Llegó a avisarle a su socio que no estaba bien y que iba a ir al Hospital Fernández. Con lo cual, fíjate que es una situación cardíaca donde hubo ahí una situación en la cual él se dio cuenta que tenía que hacerse atender. Claro, no te estoy hablando, son algunos detalles porque de repente, bueno, pensábamos que había sido fulminante o que nunca se despertó. Esto en plena madrugada, ¿no? Claro. Porque pasaba a las 2 de la mañana. Cerca de las 2, sí, se sintió mal. Bueno, avisó a su socio que estaba en esa situación y que iba a ir al Hospital Fernández. Bueno, obviamente por toda esta cuestión de que tenía que grabar temprano y bueno, en el Hospital Fernández es donde finalmente termina muriendo, porque ahí se precipitó el desenlace con respecto a esta situación cardíaca. Bueno, el parte habla de un paro cardíaco, habrá que ver después en detalle exactamente cuál fue la patología que lo toma de sorpresa, ¿no? Imagínate que si tenía previsto grabar desde temprano, no se estaba sintiendo mal, era en principio una mañana más para imprevisto, él, ¿no? Imprevisto absolutamente. Se descompensó, se sintió mal, pudo avisar y pudo llegar al Hospital Fernández. Pero bueno, vos fíjate que hasta esa situación de algún modo, viste, hay veces cuando pasan estas cosas, decir, bueno, qué lástima si no estaba cerca qué lástima si estaba justamente por una cuestión fortuita muy cerca del Hospital Fernández, que es impecable, ¿no? El Fernández, la verdad, no puedo... ¿Qué podés decir de este hospital súper reconocido, de sus médicos, de la guardia? Los primeros minutos, y estamos hablando de 2 minutos, 3 minutos, son fundamentales cuando una persona tiene, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? Poder realizar ahí las maniobras de RCP. Ya después prácticamente nada se puede hacer. Claro, pero bueno, fíjate que estaba en una situación donde realmente tenía que ser así. Muchas veces por ahí crees en lo que creas, ¿no? En Dios, el destino, y decir, bueno, quiso que esté cerca del Fernández. Por ahí si estaba en su casa de Tigre, hubiese tardado la ambulancia y las distancias son más largas. Y qué hubiese pasado si ese día se quedaba... Bueno, realmente es así el destino, ¿no? Cuando tiene que pasar, pasa, y cuando tenés que zafar, zafás, y no lo podemos manejar. Y bueno, estaba en la casa de la hija, cerquita del Fernández, pudo ir rápido al hospital, los médicos, por supuesto, lo atendieron con la excelencia que tiene el Fernández desde siempre y no pudieron sacarlo de esta situación. Sí, de hecho toda la producción estaba lista, Dani, estaba esperándolo justamente para comenzar a grabar.
a esta hora. Habían llegado todos muy temprano y estaban todos listos, como te decía, ¿no? Para grabar, estaban adelantando algunos programas. Y yo te contaba que él había comenzado a estudiar medicina cuando había terminado la secundaria, creía en su momento que iba a ser su futuro, que después se dio cuenta que ya no le gustaba, que había empezado a frecuentar el restaurante del Gato Dumas y comenzó a trabajar, porque le pidió trabajo al gato, como limpieza, ayudante de limpieza en la cocina. Vos fijate, Dani, porque claro, él no sabía absolutamente nada de comidas, de platos, y ahí empezó a trabajar como ayudante de limpieza, empezó a aprender y a los 3 años nada más fue jefe de cocina de uno de los restaurantes del Gato Dumas. Bueno, como así que evidentemente tenía mucho talento para eso. Mucho talento y además muchas ganas de avanzar, de aprender, sí, de triunfar, ¿no? Podemos decir, realmente el Cala se hizo de abajo, ajá, ¿no? Totalmente. Con raíces italianas, por supuesto, desde su apellido te das cuenta, pero eso lo llevó, por supuesto, a su vida y a su impronta en la cocina, ¿no? Con porte de cocinero. Vos ya lo veías ahí y decías, lo lleva como que se notaba que lo llevaba en la sangre. Claro, y bueno, por ahí es más conocida su trayectoria o su carrera como cocinero de la tele en Cocineros Argentinos y en Qué Mañana, pero realmente en el mundo de la gastronomía es súper reconocido por justamente lo que te decía hace un ratito. Habían abierto el Colegio de Cocineros con Gato Dumas, que es una institución pionera en lo que es la enseñanza de la gastronomía en la Argentina. Ahora hay más. No es la única, no, pero reconocida sí es a nivel muy reconocida. A nivel internacional. Sí, a nivel internacional. Y de repente, viste, cuando por ahí vas, no sé, y escuchás en un hotel un chef que ahora tienen tanta impronta y son casi artistas, ¿no? Sí. Que hasta falta que firmen el plato. Bueno, muchos son egresados de esta escuela de Calabrese, ¿no? Que realmente fue un disparador muy grande para que muchos pudieran canalizar el talento que tenían en base a la cocina, a la gastronomía. Flora.